Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Aquí está, esta es la imagen del día, el regreso de este funcionario de la Superintendencia de Transporte al lugar en el que minutos antes había arrollado a dos ciclistas. Uno de ellos murió y el otro, su hermano, lucha por su vida en una UCI. El piloto de este bólido pretendió decir que estaba allí disfrazado con una bata de médico, diciendo que le habían robado su carro, pero los testigos lo identificaron como el piloto que arrolló a los ciclistas y huyó en aparente estado de ebriedad, luego de que él y sus acompañantes golpearan al piloto de esa tractomula que intentó evitar su huida. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1. Mañana será el día cero de las elecciones de Estados Unidos. El mundo en vilo ante la posibilidad de que gane Donald Trump, esta vez sin ayuda rusa. La primera esposa del abogado Génico, al que juzgan en San Andrés por asesinar a la tercera, dice que él nunca fue investigado por la muerte de ella, también por arma de fuego. Senadores de oposición replicaron la carta de Petro a los embajadores en Colombia sobre el golpe blando. Dice que en el país no hay peligro institucional. El proyecto federalista de Iván Name consiguió un primer triunfo, la descentralización de las finanzas aprobada en la reforma constitucional. ¿Y en qué tal esto? Funcionario de la Superintendencia de Transporte, con pase suspendido por ebriedad, mató a un ciclista y dejó a otro en UCI, escapó del lugar y agredió a los testigos. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Esta noche el mundo duerme a la expectativa del supermartes en el que concluirán las elecciones más reñidas y definitivas, no solo para Estados Unidos, sino incluso para la paz mundial. Las encuestas no permiten predecir un ganador, pero la mínima diferencia entre los dos candidatos sí da cuenta de lo difícil que será gobernar. Siendo Pensilvania el estado más estratégico de los pendulares en las elecciones de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump resolvieron dedicarle tiempo en su último día de campaña. Go out there tomorrow and vote for Kamala Harris. La vicepresidenta participó en el ejercicio de golpear puertas que su campaña organizó para buscar casa por casa a los votantes indecisos de los estados pendulares, viajando en minivanes desde los estados en donde ya están consolidados su triunfo. Esta mañana recorrió los vecindarios negros y latinos de Scranton y Allentown para invitarlos a votar y a rapear esta noche con Fat Joe. Trump amaneció en Raleigh, Carolina del Norte, para dar discursos en manifestaciones organizadas por su campaña. Por la tarde viajó a Reading y Pittsburgh, Pensilvania, y a esta hora viaja a Grand Rapids, Michigan, en donde también concluyó sus campañas de 2016 y 2020. Kamala lo rompió y yo lo arreglaré rápido. Estados Unidos será más grande, mejor, más audaz, más rico, más seguro y fuerte que nunca. El grupo fundamental kamalista, organizador de las visitas puerta a puerta, es el cuartel general de voluntarios de su campaña, que tendrá a sus miembros como testigos en los puestos electorales. Y su grupo contradictor, el de la Unión Soberana de Americanos, que desde temprano en la campaña difunde alertas advirtiendo que las elecciones de mañana le podrán ser robadas a Trump, como las de 2020 que él perdió, aunque persista en decirlo sin evidencias de ningún tipo. Se prevé que en caso de su derrota, este será el protagonista de la agitación y el reclamo por un presunto fraude, aunque este no ocurra. Harris ha elegido un lugar simbólico para la noche electoral, el campus de la Universidad de Howard, su alma mater y uno de los pilares de su carrera. A diferencia del Washington Post, cuyo dueño Jeff Bezos anunció la neutralidad total, The New York Times posteó hoy el video de su directora de opinión. Hemos concluido que la vicepresidenta Kamala Harris está calificada para hacer el trabajo y Donald Trump no lo está. Antes que la prensa o los medios tradicionales, la campaña de Trump se mueve en redes sociales, en las que desde ya se está hablando de fraude. La oposición envió una carta a los embajadores acreditados en Bogotá para replicar la que el presidente Petro les había enviado, advirtiéndolos de lo que él llamaba el golpe blando. David Luna dice que la democracia no está en riesgo en Colombia. El pasado 16 de octubre, el presidente Petro se reunió con el cuerpo diplomático en Colombia, entre otros temas, para alertar sobre el golpe blando que, según él, está afectando a su gobierno. El presidente hizo una presentación
del contexto político actual y sobre todo lo relacionado específicamente con esas amenazas a la democracia y al fuero presidencial. Los senadores Humberto de la Calle y David Luna enviaron una carta a 56 embajadas en Colombia desmintiendo a Petro y negando la existencia de amenazas contra la democracia en Colombia. Queremos ser claros, en nuestro país no hay indicios de desestabilización política o institucional. En la carta los senadores les advirtieron a los embajadores que Petro busca generar una desestabilización política a su favor. Colombia y sus instituciones merecen respeto. Y acá no hay ningún golpe blando. Acá hay una democracia sólida donde los presidentes se eligen o son derrotados con los votos de los ciudadanos. Según Luna, es necesario abordar a los embajadores para que conozcan otra versión sobre el contexto político que actualmente vive el país. Esperamos que los embajadores en Colombia entiendan y comprendan que hay otra versión de la historia. Y vale la pena que la oiga. Distinto piensan otros congresistas que consideran que con las alertas de posibles atentados contra Petro, la compra de Pegasus en el gobierno pasado y las más recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral contra el fuero presidencial, sí se está orquestando un golpe blando contra el gobierno actual. Y a algunos dilectos dirigentes, personalidades, figuras políticas de Colombia no le ocurre sino escribir a plano internacional negando lo que es un hecho. No puedo sino rechazar esas afirmaciones e instar a la comunidad internacional para que esté muy atenta de la suerte del gobierno de Petro. Tenemos que nosotros concentrarnos y unirnos políticamente de cara a la defensa de nuestro gobierno, a la defensa de la democracia. Según los congresistas que firman la carta, algunas embajadas ya respondieron aceptando la invitación y proponiendo fechas para realizar las reuniones solicitadas. Una parte de los contradictores de la reforma a la salud aprobó la nueva ponencia que presentó la bancada de gobierno. No obstante, dos partidos mantienen sus posiciones en defensa de la CPS. El hecho es que parece haber votos suficientes para su aprobación en esta legislatura. Que no puede ser una reforma simplemente para hacer una especie de pintalabios. Alfredo Mondragón, ponente coordinador de la segunda versión de la reforma a la salud, advierte que el cambio propuesto por el gobierno mantiene su propuesta principal a puertas del inicio de la discusión esta semana en la Comisión Séptima de la Cámara. Nuestro papel es insistir en que haya una reforma que garantice el derecho fundamental a la salud, que no se quede en letra muerta. Eliminar la intermediación financiera y administrativa, fortalecer la atención primaria en salud y garantizar que sea el gobierno nacional quien hace la gobernanza del sistema de salud como es su deber constitucional. Hay concertación en cuanto a la nueva propuesta porque representantes que antes tenían reservas hoy manifiestan que la acompañarán. Veo funciones de las gestoras de salud y vida o las EPS, que no las contenía el texto inicial. Pese a los apoyos, la oposición declara que no acompañará el proyecto. Seguimos denunciando que con el modelo que están proponiendo van a fragmentar los recursos de la salud y al fragmentar los recursos fragmentan la atención afectando principalmente a los pacientes. Hoy con esta nueva reforma vamos a tener unos nuevos actores de corrupción y es el mismo Estado, las mismas alcaldías, las mismas entidades de salud públicas. Quienes conocen la reforma responden de manera tajante a las bancadas opositoras sobre la posibilidad de corrupción. Es absolutamente falso que se le vaya a entregar el manejo de los recursos de la salud a políticos, alcaldes, gobernadores. Hoy los gobernadores y alcaldes ya tienen a través de sus secretarías de salud una competencia en la caracterización, control, seguimiento a los prestadores de servicios. Sobre las fuentes de financiación, la propuesta incluye que algunos recursos provengan de los impuestos saludables que gravaron comestibles que incluyen exceso en azúcares, grasas, entre otros. Iván Name, que como presidente del Senado entorpeció el trámite de las reformas del gobierno, como simple senador consiguió dar el primer paso en su proyecto de República Federal que pretendía entregar el presupuesto a las casas políticas regionales. Miguel Ángel Peñaranda. María Fernanda, así entiende él mismo el cambio en el sistema general de participación del presupuesto, que sube hasta el 39.5% las transferencias a las regiones, que el gobierno califica como el inicio de la concertación de proyectos con la oposición.
A la Cámara de Representantes pasará el proyecto de ley del Sistema General de Participaciones que busca que las regiones reciban más recursos provenientes del gobierno central y con ello se fortalezca la idea de las autonomías en las regiones. Con mucho diálogo. Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, este proyecto que ya pasó en el Senado es el comienzo del denominado Acuerdo Nacional que el gobierno Petro ha promovido. Es el punto de partida y no de llegada. A partir de ahora esperamos constituir una mesa nacional de concertación sobre cómo vamos a avanzar en esa autonomía. El proyecto contempla que el gobierno central aumente a 39.5% los recursos de participaciones en las regiones en un periodo de 12 años. Que está constituyéndose un ejemplo de un acuerdo nacional. Aunque Cristo logró que todos se alinearan en el Congreso, incluso a los públicamente declarados opositores a Petro. Porque interpreta el sentimiento nacional de la transformación del modelo inviable e indefensable que tenemos hoy. El senador Name, recordado por torpedear las reformas sociales durante su presidencia en el Senado, hoy está consolidando sus ideas federalistas que promovió durante un año y de las cuales hizo parte el ministro Cristo. Vamos a enfrentarnos, los autonomistas y los federales. Realmente tenemos la misma ruta, queremos llegar al mismo lugar. Queremos reemplazar el centralismo, que es el origen de la tragedia. Al margen de la simpatía parlamentaria, la idea autonómica estaría provocando una ruptura al interior del gobierno. Centralización sí, pero no así. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha explicado que ese proyecto de ley no sería tan viable financieramente hablando. Hay que preparar fiscalmente al país para pagar la transferencia al Sistema General de Participaciones, pagar la deuda y pagar las vigencias futuras. Solo así es posible y viable desarrollar esta descentralización. Con el aval del Senado y faltando 2 debates en la Cámara, se consolidan las ideas de los gobernadores promotores de independencias fiscales y discursos federalistas. Panel de Opinión 2024. Cifras y conceptos. Noticias 1, el segundo medio más consultado por los líderes de opinión para mantenerse informados. Daniel Coronel, el columnista y tuitero más leído del país por los líderes de opinión. Gracias por elegir la independencia. Uno de los estudios de arquitectura más famosos de Madrid diseñó la torre de control de El Dorado con una barra en la mitad, en la que los controladores aéreos pierden de vista los aviones. Pero esta es solo una de las fallas de esa torre, que está siendo intervenida por la Aerocivil. El representante de uno de los sindicatos de la Aeronáutica Civil recorrió las 6 plantas y la cabina de la torre de control del aeropuerto El Dorado de Bogotá para registrar las falencias que desde hace 7 años viene denunciando. Algunos operadores de la torre de control le han manifestado que este paral les obstaculiza el seguimiento visual de las aeronaves. Estar moviendo la silla, levantándome para tener la visual de la aeronave todo el tiempo. Y como les comentaba, desde que rota la aeronave, aproximadamente 7 segundos se pierde la visual. Pues digamos, ahí rota y se pierde entre la ventana 20 y la 19. Torre de control que desde el año 2017 venimos denunciando el paral que obstaculiza la visual de los controladores, perdiéndose por alrededor de 7 segundos las aeronaves, teniendo que los controladores pararse, inclinarse. En su recorrido, el funcionario encontró otras inconsistencias. Los ascensores, cuando llueve, se inundan y presentan fallas. Vidrios agrietados puede generar un accidente a los trabajadores de la torre de control. Tenemos unas puertas de acceso a la torre de control que no cuentan con los seguros. La directora regional de la Aeronáutica Civil, responsable de la torre de control más importante del país, anunció que las obras para atender todas estas situaciones iniciarán en los próximos meses. Las obras de mantenimiento por valor de 4.058 millones de pesos y 1.051 millones para la interventoría. Es decir, que ya vamos a tener el próximo año obras de mantenimiento para este gran centro de gestión aeronáutico que maneja más del 75% de las operaciones aéreas del país. Según la funcionaria, ya están en desarrollo algunos trabajos básicos de mantenimiento. Que ya iniciamos el contrato de mínima cuantía para hacer reparaciones hidráulicas, eléctricas, aquí en el Centro de Gestión Aeronáutico Colombiano. Otra preocupación de funcionarios de Aerocivil es que muchos de ellos no continuarían en esa entidad porque no pudieron participar en el concurso para vacantes del área administrativa. Los servidores públicos que por el largo de 25 a 29 años de experiencia presentaron unos concursos que la Comisión Nacional del Servicio Civil no tuvo en cuenta esa valoración y no les permitió concursar.
almorzar. Es preocupante la situación porque se va a ver afectado el servicio de aviación civil colombiana. Los cambios en parte del personal se darían el próximo marzo. La COP aprobó la creación de un fondo para que las farmacéuticas, las textileras y otros usuarios de productos naturales paguen por las patentes biológicas a los países biodiversos. Uno de los logros de la COP16 es la creación del Fondo de Cali, una iniciativa que nació en medio de las discusiones para recaudar recursos económicos de empresas que usan información del ADN de plantas, árboles, animales y otros seres vivos. Ahora las industrias farmacéuticas, agrícolas, de biotecnología, entre otras, tendrán que pagar una parte de sus ganancias a comunidades que protegen la naturaleza. Las empresas farmacéuticas, las empresas de textiles, usan diferentes componentes de una planta. Pero cada planta tiene varios tipos de recursos genéticos dentro de su composición y dentro de su ADN. Y muchos de estos tipos de empresas usan o uno o varios componentes para hacer cremas, para hacer cosméticos. Sin embargo, quedó pendiente que se defina la financiación que darán los países para el presupuesto del Convenio sobre Diversidad Biológica. También faltó discutir la propuesta de crear un nuevo fondo para la biodiversidad que sea más accesible para todos los países. Y este fondo nuevo, que es exclusivo para la biodiversidad, que busca reducción de la brecha de financiamiento. Debido a que no hubo un cierre oficial de la COP por falta de quórum, se espera que en las próximas semanas se defina el lugar de una reunión de las partes para cerrar los temas pendientes de la COP16 antes de la COP17 en Ereván, Armenia. Colombia está en el puesto 41 en el ranking de desigualdad económica, lo que indican los indicadores. El Comité para la Reducción de la Desigualdad y la agencia privada de cooperación Oxfam presentaron su índice que evalúa el trabajo de 184 países. El país más equitativo de su ranking terminó siendo Noruega y el más inequitativo Sudán del Sur. A Colombia le dio el puesto 41, más equitativo que Singapur, pero menos que Argentina. Esto indica que nos falta repartir para igualarnos. Esto es lo que indican los indicadores. Con motivo de la sequía que el país ha vivido este año, los costos de la energía eléctrica pueden subir. Tenemos los tips para reducir el consumo, ahorrar dinero y salvar el planeta del calentamiento. Si sus facturas de la luz están llegando más altas de lo normal, debe poner atención a algunas soluciones para poder reducirlas. Para empezar, debe cambiar los bombillos. Aunque el precio de los bombillos ahorradores es más alto si se compara con el tradicional, su vida útil también es superior hasta de 10.000 horas, por lo que la inversión vale la pena, ya que aparte de durar más, tienen un consumo más eficiente, lo que se traduce en ahorro. Desconecte los aparatos. Todos los aparatos eléctricos que no se estén utilizando deberían desenchufar siempre. El televisor, el equipo de sonido, el horno microondas o la lavadora son algunos de los electrodomésticos que solemos dejar enchufados de forma perpetua, y es importante saber que mientras están en modo stand-by continúan consumiendo energía. Apague las luces. La luz supone el 20% del gasto energético en los hogares, por lo que apagar las luces que no vamos a usar puede significar un buen ahorro. Tome duchas breves. Permanecer en la ducha 20 minutos puede suponer un incremento de la factura. Un truco para corregir este mal hábito es cronometrar las duchas y durar máximo 5 minutos tomando un baño. Estos 4 consejos serán muy útiles para ver una reducción en su tarifa de energía a fin de mes. Gracias por continuar con nosotros. El leasing o la hipoteca es el dilema de los actuales compradores de vivienda. Para saber cuál es el que a usted le queda mejor, hay datos mínimos que debe conocer. Elegir entre un leasing habitacional y un crédito hipotecario depende de sus necesidades financieras y sus objetivos a largo plazo. Entre las ventajas del leasing habitacional están menos requisitos iniciales, un menor pago de cuota inicial en comparación con un crédito hipotecario. Asimismo, tiene flexibilidad. Puede optar por comprar la propiedad al final del contrato o devolverla sin mayores complicaciones, lo que implica menos compromiso a largo plazo. Entre las desventajas del leasing es que no se convertirá en propietario hasta que decida comprar la vivienda al final del contrato, y los costos finales pueden resultar más caros. En cuanto al crédito hipotecario, una de las ventajas es que se convierte en propietario de la vivienda desde el inicio del crédito. Las cuotas que pague contribuyen a la construcción de su patrimonio. Sin embargo, entre las desventajas están mayores requisitos para acceder al crédito y un compromiso financiero a largo plazo. Ambas opciones tienen sus beneficios y desventajas, por lo que lo mejor es analizar su situación personal antes de tomar una decisión.
Aunque los animales de apoyo emocional tranquilizan a sus amos en un viaje aéreo, ellos mismos pueden estresarse y quitarle la tranquilidad al resto de los pasajeros. Los veterinarios recomiendan calmantes para mascotas antes del abordaje. De acuerdo con una encuesta realizada por Cifras y Conceptos, el 64% de las personas está de acuerdo con que se regulen los permisos de apoyo emocional para mascotas. Estos permisos se suelen utilizar para llevar animales en aviones, lo que ha generado molestias para algunos pasajeros. Por eso, se recomienda consultar con un veterinario para que le formule medicamentos relajantes a su mascota. Hay algunos medicamentos que pueden generar que ellos estén más tranquilos en el momento del viaje. Además, se sugiere realizarle un chequeo médico a su mascota, hidratarla constantemente y tener el esquema de vacunas actualizado si se va a movilizar a un sitio rural. Yo sugeriría 2-3 días antes del viaje administrar los productos que existen pues en el mercado para manejar la desparasitación externa, que es lo que es el control de todo lo que es pulga, garrapata. Según Cifras y Conceptos, los hogares con mascotas en Colombia pasaron de 47% en 2019 a 57% en 2024. El conductor, que aparentemente borracho huyó después de atropellar a 2 hermanos en Neiva, no solo tenía su pase suspendido precisamente por conducir en estado de ebriedad, sino que es funcionario de inspección de Superintendencia de Transporte. ¿Qué tal esto? 2 hermanos ciclistas que salieron en la mañana de este domingo a entrenar fueron arrollados en la avenida Circunvalar, cerca del puente antiguo Parque La Rebeca en Neiva, Huila. El responsable del accidente es el conductor de este vehículo, que luego del siniestro intentó fugarse, pero el conductor de un camión no se lo permitió. No obstante, el chofer y los demás ocupantes del Mustang abandonaron el lugar del accidente en una camioneta que los recogió, dejando a las víctimas tiradas en la vía. El conductor de la tractomula trata de retenerlo, pero los amigos de él se lo quitan y se lo llevan, golpean al de la tractomula. Eso todo ya lo tienen las autoridades. Juan Carlos García Sastoque, de 45 años, perdió la vida. Su hermano César García lucha por ella en una unidad de cuidados intensivos. El presunto responsable de este hecho es Sergio Israel Rojas Serrano, docente y funcionario de la Superintendencia de Transporte desde 2020. Es tan lamentable cualquier siniestro vial que tenemos en Colombia, donde obviamente tenemos que contar personas fallecidas o lesionadas, pero es todavía más lamentable cuando nos enteramos que el presunto infractor es aparentemente un funcionario de la Superintendencia de Transporte. Sergio Israel Rojas, conductor del Mustang, fue luego conducido a la fiscalía para su identificación cuando regresó denunciando que su vehículo había sido hurtado, pero la fiscalía le dejó en libertad. Sin embargo, a sabiendas de eso, el fiscal, como no hubo captura en flagrancia, sino que a él lo cogimos después cuando volvió a la escena del accidente a buscar como, al parecer, según él, evidencias de que le robaron el carro, pero pues hay videos donde aparece él junto a su vehículo en el momento del accidente. Entonces, el fiscal lo entrevista y lo manda para la casa. Rojas Serrano está registrado como profesional especializado adscrito a la Dirección de Promoción y Prevención de Puertos, pero también el Registro Público de Tránsito da cuenta de sus antecedentes como un peligro al volante. Noticias 1 obtuvo estos videos en donde se observa a Sergio Israel Rojas siendo detenido por la policía en 2 oportunidades, una en julio y otra en agosto. En el sistema RUND de tránsito tiene registradas 2 multas que suman más de 80 millones de pesos, las 2 por conducir bajo efectos del alcohol. El SOAT de su bólido está vencido y su licencia de conducción suspendida desde julio de este año hasta 2049, consecuencia de sus partes por conducir en estado de ebriedad. La Superintendencia de Transporte, de donde el conductor es contratista, se pronunció ante los hechos, pero a pesar de los videos, los registros públicos y la versión de los testigos todavía le otorga el beneficio de la duda. Nos encontramos adelantando todas las gestiones que sean pertinentes para establecer no solo las causas del accidente, sino ese grado de responsabilidad de nuestro funcionario. El cuerpo de la víctima, Juan Carlos García, será velado esta noche unas horas en Neiva, pero será trasladado posteriormente a Bogotá.
Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 a las 8 en punto con las mejores noticias del fin de semana. Ahora quédense, los dejamos con la invitación al concierto de la Florecita Rockera. A ustedes gracias por elegir la independencia. La Bogotá de los años 90 regresa con el musical Florecita Rockera, una producción que celebra el amor, la rebeldía y el poder del rock, contando la historia de dos jóvenes de mundos distintos unidos por su pasión por la música de Aterciopelados. Son muchos recuerdos, muchos momentos, experiencias que vivimos con Andrea de cuando empezábamos. Con 23 artistas en escena y un despliegue de video mapping que recrea los rincones emblemáticos de la capital, esta obra transporta al público a los años dorados del cassette y las bucetas, celebrando el nacimiento de una identidad rockera colombiana. Una invitación a todos los televidentes de Noticias 1 para que vengan a ver Florecita Rockera el musical, un homenaje a los Aterciopelados y a la Bogotá de los años 90. A partir del 15 y 16 de noviembre podrán ver la función de preestreno en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán y desde el 21 de noviembre en el Teatro Astor Plaza. Panel de Opinión 2024. Cifras y conceptos. Noticias 1, el segundo medio más consultado por los líderes de opinión para mantenerse informados. Daniel Coronel, el columnista y tuitero más leído del país por los líderes de opinión. Gracias por elegir la independencia. Noticias 1 renueva su imagen y reafirma su independencia. Tenemos la última tecnología digital y el mejor equipo periodístico para que ustedes reciban información objetiva con criterio auténtico, analítico e investigativo. Este es Noticias 1, la red independiente.